Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe. Les habla Johnny Saldarriaga, espero que todos se encuentren bien. El poder satánico del Islam. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal si aún no lo haces. Dale pulgar arriba, comenta si te gusta el video y comparte para que podamos llegar a más familias que carecen de Dios. Y te recuerdo que deberías mirar si la suscripción, si la campanita está activa, porque YouTube está quitando las suscripciones. Entrando en materia, según los musulmanes, 6 siglos después del nacimiento de Jesús, Dios le reveló al Corán al profeta Mahoma por medio del ángel Gabriel, el mismo que según Mahoma lo transmitió oralmente a sus seguidores, y esto lo registraron después de su muerte, y el Islam le anuncia a María que estaba embarazada. Miremos que considerando el fundador de esta denominación, el Islam, Mahoma nació el 26 de abril del año 570 y murió el 8 de junio del año 632 en el actual territorio de Arabia Saudita. Fue un profeta que llevó a cabo su actividad entre los siglos VI y VII de esa era actual, lo que hizo que pasara a la apostasía como una figura fundamentalmente religiosa. Por lo tanto, el Islam rechaza la visión cristiana de que Jesús sea encarnado de Dios o el Hijo de Dios, así como que fuera crucificado, que resucitara o que expiara los pecados de la humanidad. Se cuenta que una tribu hebrea ayudó en el año 627 a los politeístas de la Meca a combatir a Mahoma, y tras ser vencida por el profeta, 700 judíos fueron decapitados. Miremos qué dice la Iglesia Católica acerca de Mahoma. Dice que el texto describe a Mahoma como un precursor del anticristo y el sucesor de Arrio, un famoso hereje cristiano, que también es otro profeta que nació en el año 256 y que él afirmaba que Jesucristo es hijo de Dios, pero a la vez engendrado por el Padre antes de la creación. O sea, es una total herejía. El nombre de Jesucristo proviene del término hebreo Yeshua, que significa el Salvador y el Cristo, que proviene de la palabra griega el ungido. El nombre de Mahoma significa el alabado o el exaltado. Jesús nació en Belén y aproximadamente en el año IV, y mientras que Mahoma nació, pues ya lo habíamos dicho, en la Meca en el año 570. Jesús fue criado por María, su madre, y por José, y su padre adoptivo, pues, que fue él. Y Mahoma fue criado por su madre, que se llamaba Alina, y luego por su tío y por su abuelo, debido a que su padre falleció antes del nacimiento de Mahoma. Jesús trabajó en sus primeros años como carpintero junto a su padre, pues, adoptivo, que es José, en Nazaret, mientras que Mahoma empezó como pastor y luego se convirtió en líder de caravanas. Y Jesús hablaba arameo, hebreo, mientras que Mahoma hablaba solamente árabe. Jesús sabía leer y escribir, pero Mahoma era analfabeta. Y sus seguidores tuvieron que escribirle sus revelaciones, sus dichos y sus actos, mientras que Jesús nunca se casó. En cambio, Mahoma lo hizo por menos con 15 mujeres, incluyendo a su esposa más joven, una niña de 9 años. Y Jesús fue crucificado, como todos saben, murió en Jerusalén en el año 33, mientras que Mahoma murió en la Medina debido a su neumonía, aunque otras versiones dicen que su esposa de 9 años lo acusó, y aparte de eso, por haberse acostado con una mujer judía, y lo envenenó a los 62 años. Entonces, miremos las características y ustedes verán y juzgarán ustedes mismos. Dice que muchos cristianos se suponen que el Islam se desarrolla a partir del judaísmo y el cristianismo. Esto es en sí mismo una manifestación de
de la visión convencional de la herejía cristiana del Islam. Se dice que se estima que hay más de 40.000 hispanos convertidos al Islam en Estados Unidos, y se debe a totalmente a la desilusión de la fe católica. Es triste. Hay mucha gente que no evangeliza y no da ejemplo, empezando por la jerarquía de la iglesia, o buscando pues una identidad propia o pertenecer a una entidad también, y algunas veces por otros países pues por el miedo también a ser perseguidos. Miremos, desde que se iniciaron han tenido una historia de violencia, específicamente contra los católicos en el Medio Oriente, y podemos decir que la razón de por qué hay una tendencia de violencia entre su religión es porque ellos tienen un libro que obviamente no es sagrado, pero para ellos sí, que se llama el Corán, y para el cristiano ya sabemos que no lo es. Y fue un libro creado por un hombre, como lo llamaba Mahoma, como lo vimos anteriormente, y obviamente tal vez poseído, pienso yo, y con sus imaginaciones. Pero el Corán tiene 109 versos donde se promueve o se prescribe que el musulmán haga actos de violencia contra el no musulmán. Por lo tanto, el capítulo 9 del Corán, capítulo 1, 5 y 8 y 9, es donde se habla de más violencia contra los musulmanes y los no musulmanes. Somos nosotros católicos cristianos. Y en el año del 2021 se hizo una encuesta que el 13% de los católicos ortodoxos protestantes, en ese género, pues entre todo eso. Sin embargo, los protestantes no superan el número pues en el Medio Oriente. Eso es la realidad. Los arrestan cada día o los secuestran y posiblemente no volvamos a ver. ¿Qué hacen con ellos? No sabemos. Pero la mayor parte son los católicos. Es una matanza lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, y nadie dice nada porque ellos tienen esa tendencia a la violencia, y si llegan a abrir la boca, pues te van a perseguir o atacar. Miremos que el Papa Benedicto XVI dijo en el año 2006 en Alemania, en la Universidad de Regensburg, espero que haya pronunciado bien, que en la religión de Mahoma vemos cosas indebidas y muchas cosas malas. Violan la libertad religiosa de los humanos, de los seres humanos, pero Mahoma promueve esa religión a través del escudo y la espada, decía el Papa Benedicto XVI. Y por tanto, entre la Iglesia Católica muchas personas saben que nuestra Iglesia tuvo que defenderse de los musulmanes. Y hay una temporada que se llama Las Cruzadas, y fueron 8 guerras que los católicos entraron para defendernos de los musulmanes. El primer ataque musulmán fue en el año de 1095 en Jerusalén. Invadieron pues Jerusalén, nos quitaron la Tierra Santa, y desde entonces nunca hemos reconquistado la Tierra Santa. Y esa tierra, la mayoría está en tierras de musulmanes. Estas 8 guerras duraron casi 200 años. En esa cruzada era un ejército de laicos, de hombres voluntarios, que no eran paganos, obviamente era gente convertida, que querían pues salvar a la iglesia. Y la idea de estos hombres de fe era pues reconquistar Jerusalén, y porque están las iglesias católicas más antiguas del mundo ahí, y todos sabemos que la única verdad es Jesucristo. Ahora, el 11 de septiembre en Nueva York, ya todos saben qué pasó en esa época. Se cuenta que Osama Bin Laden, cuando lo arrestaron y lo encontraron en una cueva, agarraron su computadora, y los agentes federales del ejército de los Estados Unidos vieron una carta que él mismo escribió con su computadora, y él dijo que la razón por la que él escogió esta fecha, el 11 de septiembre, para atacar era venganza por la guerra que perdieron los musulmanes el 11 de septiembre de 1683 contra Polonia, el rey Juan III, que se llamaba Sobieski, en la batalla de Viena. Y por lo tanto hay más de 1000 miembros encubiertos, que se llama esta
este grupo armado que se llama Al-Qaeda, que fue obviamente fundada por el millonario saudí Osama Bin Laden a finales de los años 80, que en español también significa la base o la red, y servía precisamente, o sea, este país es una red de apoyo logístico de armamento a los musulmanes que pelearon contra la Unión Soviética. Para ellos reclutó individuos de todo el mundo islámico y por lo tanto se estima grandes ataques a este país, o sea, a los Estados Unidos. Ahora, hay musulmanes que pueden convertir o convivir con gente no católica, mientras otros obviamente son más pacíficos. ¿Cómo nos llaman ellos? Ellos a la final nos llaman los infieles. Y pues para ellos pues obviamente es una carga, digámoslo así, cuando nosotros cargamos nuestra cruz, cuando hay gente pecaminosa alrededor, que oramos por ellos para que se conviertan o pidiendo misericordia a Dios. Ellos nos llaman a nosotros los infieles. Entonces, cuando estos musulmanes, que son la minoría en un país, son pacíficos, ellos esperan hasta que empiezan a crecer en población al 30% o al 40% y empieza pues la violencia. Esto está documentado por todo el mundo, dan testimonios de que gente lo han vivido, y en Europa en los últimos 10 años se han vendido más de 500 iglesias católicas. Como ustedes los oyen ahí, se han vendido más de 500 iglesias católicas, y obviamente por supuesto los compradores son musulmanes. Bueno, en el Corán tiene una enseñanza que se llama la ley de Taquía. Quiere decir que uno puede mentir a un no musulmán para avanzar en su doctrina, mientras que nosotros sabemos que mentir es malo, así que por la mentira más pequeña que sea es mentir. Es el 8º mandamiento: no dirás mentiras ni falsos testimonios. Hay una cosa que alarma, es que tenemos un promedio en las familias católicas entre 1 y 3 hijos, mientras que los musulmanes tienen entre 5 y 8 hijos, y están cambiando todo lo que es la demográfica de nuestros países, y no nos damos cuenta, y ellos nos están conquistando silenciosamente, llegando a cabo. Cuando estos ya llegan al 10% de su población, empiezan al ataque, el desorden, y empiezan ellos a quejarse de las condiciones del país donde ellos se encuentran, como en Francia, que bombardean carros y atacan iglesias católicas, como les decía, hasta las compran para quemarlas. Ahora, si alguien hace caricaturas de Mahoma, como pasó en Ámsterdam, Países Bajos, entraron a una compañía que hacía caricaturas de Mahoma, y a todos los que hacían estas caricaturas por hacer estas imágenes de Mahoma y los actos de terrorismo, pues se presentaron cuando ya la hayan alcanzado, pues totalmente masacraron a todos. Y cuando ya llegan al 20% de la población, pues atacando también sinagogas judías, iglesias católicas, hasta iglesias de garaje protestantes. Y al llegar al 40% de la población, pues ya comienzan masacres, persecución, obviamente también a los cristianos, a los judíos, pues, pero especialmente a los católicos. Y cuando llega al 60% de esa población, comienzan a imponer algo que se llama Shia, que quiere decir, en la práctica el término se aplica a un tipo especial de impuesto que grava a los hombres adultos no musulmanes que viven en ese estado islámico, y obviamente tienen otra palabra que te catalogan como Jilla, que quiere decir que es una persona tonta, y pagas el doble de lo que paga un musulmán. Y obviamente cuando llegan ellos al 80% de su población, pues obviamente ya llegan al gobierno y prácticamente ya se perdió ese país. Bajo la ley islámica que vive el Corán, el musulmán tiene otras enseñanzas. Obviamente de este libro, el Corán, ellos se llaman la Casa Islámica de la Paz.
y se supone que hay paz porque todos son musulmanes, pero parte de la casa, o sea, afuera de la parte de la casa de la guerra, ellos le llaman así, la casa de la guerra, que es afuera de esa casa que ellos tienen de paz, que quiere decir tú y yo, o sea, los católicos, protestantes, judíos, el hindú, también el budista, tiene que ver ahí. Ya todos sabemos que estas religiones pues obviamente no llevan a Dios, solamente la única, como cristianos, sabemos que la Iglesia Católica es la única la que lleva a Jesucristo, la única que tiene la verdad, que tiene jerarquía, tradición apostólica. Entonces esto se les enseñan desde pequeños en las escuelas que se llaman madrasa, y ellos deben conquistar la casa de la guerra para que su doctrina se lleve a cabo. Y entonces ellos piensan que cuando todo el mundo sea musulmán, comenzará una etapa de paz. Pero la cuestión es que cuando ya no hay nadie más para atacar, se matan entre ellos mismos. Pero como cristianos católicos sabemos que esta religión es inspirada por Satanás, nunca están de acuerdo y siempre están divididos. Tienen ideas distintas. Y como no tienen magisterio o un pastor como lo tenemos, o sea, nosotros el Papa y la jerarquía de la Iglesia, que tenemos un orden, por lo tanto, las demás denominaciones hindúes, budistas o protestantes nunca tendrán esa verdad de la Iglesia de Jesucristo, o sea, la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, para que miremos las características de esta denominación y lo terrible que es, saquen sus propias conclusiones y ya sabemos que todos apuntamos a eso, ¿no? Porque se está viendo en Medio Oriente y en Europa más que todo, que hay ya, como les decía al principio del video, que hay más de 40.000 hispanos convertidos al Islam. ¿Pero por qué será? Porque obviamente no hay una evangelización, y tristemente pues sí también porque se sienten desilusionados de su propia Iglesia Católica, porque la mayoría que se han convertido a este Islam son católicos. Entonces, hermanos, es alarmante, preocupante, porque ahí podemos pensar de qué estamos haciendo o qué están haciendo los pastores de la iglesia. Nosotros como laicos comprometidos, ¿qué estamos haciendo? Si estamos orando unos por otros, si estamos haciendo una penitencia o un ayuno, pidiéndole a Dios reparación para estas clases de cosas. Entonces hay que ponernos un poquito más de sentido a la situación en la que estamos viviendo actualmente. Y obviamente el Islam a futuro posiblemente sea la religión que imponga el anticristo cuando sea presentado, porque esta es una realidad que en el Apocalipsis está, que muchas veces no se habla acerca de esto, y sabemos que el Apocalipsis es inspirado, es un libro que está en la Biblia, que está en el último Nuevo Testamento de la Biblia, y se habla de que todos tendrán una marca, y aquel que se haga poner esa marca pues no podrá ni comprar ni vender, y pues todo aquel que se deje marcar pues dice claramente ahí que será lanzado al lago de fuego contra esta gente. Entonces a lo que apunta más que todo el nuevo orden mundial es a eso, pero con una sola religión, y posiblemente sea esta. No sabemos si la persona que el anticristo va a aparecer en estas partes, pero todo apunta a todo lo que está pasando, que posiblemente pueda llegar por esos lados, ¿no? Por el lado de esta religión islámica. Y miremos que el terrorismo no para y en otras partes, y la quema de iglesias, que también es aterrador, y también dañan imágenes, que han quebrado imágenes. Hay un dato curioso que ellos tienen en el Corán, que hablan acerca de la Virgen María, y la llama Miriam, y se habla mucho de ella, mucho de la Virgen María, y veo que le tienen un gran respeto a la Santísima Virgen María, aunque pues para ellos María no es una simple mujer, es más bien para ellos una profeta más, que dio para ellos que Jesús es un profeta, hizo que
que naciera, y también la ven como virgen. Entonces es algo que de pronto, digo yo, que pueden ganar puntos por ese lado, porque pues si tienen a la Virgen María, de este modo hay una esperanza. Y entonces pues he escuchado testimonios de islámicos, de gente, pero no de la misma, de ese Medio Oriente, de Arabia, no, más bien hispanos, ¿Querés que se enterarte han cuando convertido subamos por ese nuevos medio, karaokes? que la Virgen Entonces María te es la invito a que te encargada en suscribas que a este canal de sacar YouTube gente del haciendo Islam y clic en pasarla el a la Iglesia botoncito de acá Católica. abajo que dice Entonces, suscribirse. hermanos, pues la Bendiciones. invitación es para que conociéramos acerca de esta religión, porque creo que es importante para que la gente vea cómo actúa esta religión, qué es lo que está pasando en el mundo, que mucha gente desconoce, porque muchas veces no nos enfocamos un poquito más en estudiar tal vez otras denominaciones. Obviamente no vamos a dejar nuestra creencia por estudiar otras denominaciones, simplemente vamos a investigar, como se dice por ahí, no podemos atacar al enemigo sin saber cómo es. Pero la idea es que con esto podamos contrarrestar ataques, y podernos defender obviamente con la palabra de Dios, que es nuestra Biblia católica. Miremos que hay los tres pilares de la iglesia que son muy importantes que deberíamos saber, que es 2 Tesalonicenses de 2:15, que dice que acojamos nuestras propias, dicen los apóstoles, que acojamos nuestras propias eh, tradiciones, sea ya por habla o por escrito. La segunda dice que obviamente es la Sagrada Escritura. Dice que todo escrito es inspirado por Dios, 1 Timoteo 3:16. Y el magisterio, que es 1 Timoteo 3:15, que dice que para si me demoro, debes portarte bien en la casa de Dios, que es uno, pilar y base de la verdad. Entonces, hermanos, es importante esto. Entonces, cuando vemos que nos atacan de alguna denominación, a veces no sabemos cómo responder, no sabemos qué decir. Y muchas veces pasa lo que acabo de decir, que hay católicos que se convierten al Islam porque no tienen una definición, y con cualquier cosa se desilusionan y se van. Ya no han conseguido tener un discernimiento o pedir al Espíritu Santo que les abra la puerta del conocimiento. Y es ahí donde ellos padecen. Y no lo digo solamente para los que se van para el Islam o para el hinduismo o practican el budismo, porque aquí hay gente que practica el budismo desafortunadamente. Entonces llegan a entrar al yoga, entran a entrar a estas cosas de la nueva era, que es cosa peor. Por lo menos la gente del Islam creen en Dios, le llaman Alá, sí, y por lo menos ellos creen en Dios, que es el mismo Dios, que es el Padre, que todos creemos que es el mismo Padre, pero la diferencia es lo que le acabo de mencionar al comienzo de este video. Entonces, y vemos que las diferencias, cuando se las leí al principio entre Jesús y Mahoma, son muchas las diferencias. O sea, uno mira estas diferencias, uno dice, no, pero pues entonces, este Mahoma, ¿qué ángel le habrá dicho que se haga estas situaciones? Porque hay que mentir a la gente que no es de la mismo Islam para que puedan conseguir su objetivo. O hay que matar a ciertas personas, como ellos le llaman, guerra santa. Entonces, mientras que Jesús manda a la paz, a la reconciliación y al amor,
Y obviamente sabemos que Mahoma murió, no resucitó, no murió por nadie, mientras que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, sufrió mucho y resucitó al tercer día. Entonces esas son las diferencias que uno ve, mientras que en la otra Buda también. Buda no murió, tampoco resucitó y no murió por nadie. Lo mismo sabemos que en las otras iglesias protestantes de garaje también pasa lo mismo. Ninguno de ellos, todas han sido y sabemos dónde y cuándo han sido fundadas por hombres, desde Lutero, desde 1517 en adelante. Entonces, estas son las diferencias, hermanos, en las que uno debe decir, y obviamente, decir, no solamente decir, es terrible, voy a orar más, voy a tener un estado de conversión más fuerte y voy a prepararme más. Si no solamente decir eso, sino que también hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y por otro lado, pues hay mujeres que no son todas, pero hay mujeres que tratan de rechazar este abuso, porque hay unas que ya se sienten en forma de, como les digo yo, como si estuvieran encadenadas, como si estuvieran fuera de contexto de lo que es la vida, pues como una mujer lleva. Entonces hay mujeres que rechazan ya esto, se han rebelado, se han ido del país. Obviamente que si vuelven a ir a su país, pues, posiblemente sean castigadas. Prefieren quedarse donde puedan llegar, fuera de este país o de los países islámicos, los países que promueven este Islam, del Medio Oriente, Arabia y todos estos países. Entonces llegan a la conclusión ellas que no vuelven a su país para no ser castigadas, para tener una vida digna, sencilla, como mujeres. Hasta eso, vemos que también las mujeres son como una parte de esclavitud, como si estuvieran encarceladas, como si no tuvieran derechos a muchas cosas. Hay que vivir también como hay que hacer. Un cristiano debe vivir, o una mujer cristiana debe vivir como el ejemplo de Nuestra Señora, a la altura de nuestra Virgen María, y obviamente como a las mujeres santas que han vivido las épocas antiguas y las de hoy, porque la iglesia siempre ha tenido santos. La recomendación que también hago es que lean las biografías de los santos, ¿ya? La biografía de los santos nos ayudan a recopilar y a ayudar a crecer, a tener un crecimiento espiritual muy grande. Y por ese lado hay mucha gente que comienzan así y por eso tienen santos de devoción, por sus historias, por sus ejemplos de vida, por su fe cristiana, por su amor a la entrega a la iglesia, por su amor a Cristo Jesús sobre todo, y las devociones que pues han tenido y su ejemplo cristiano. Entonces se enamora de uno de estas personas porque también tienen sabiduría del Espíritu Santo y hablan muchas cosas, obviamente a raíz de la palabra de Dios, y con eso pues obviamente estas frases o oraciones las acoge uno mismo. Espero que les haya gustado este video, hermanos. Recuerden que Jesús los ama. Él es el camino, la verdad y la vida. La única religión, recuerden, la Iglesia Católica. Recuerden rezar el rosario todos los días. Y obviamente pues estar en gracia de Dios. Y también consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Jesús y María los siga bendiciendo a todos. Paz y bien.